Muy buenos días, bienvenidos al recorrido virtual del taller Reconociendo Plantas y Animales de mi municipio. A lo largo de este recorrido les vamos a estar mostrando algunas especies de animales y plantas propios de Chiquinquirá, como otros que no lo son. Actualmente nos encontramos en el Parque Juan Pablo II, en el camino Las Escaleras hacia la vereda Córdoba. Acompáñenos en este camino. Hola, bienvenidos nuevamente. Por ejemplo, aquí observando un poco lo que tenemos en este tronco, encontramos algunas especies vegetales como lo son los musgos, que estos pues son propios de ecosistemas pues andinos como estos. También se encuentran en páramo algunas especies. Acá podemos observar también lo que son algunos líquenes. Los líquenes son como unas especies que se caracterizan por fusionar algas y hongos. Suelen estar en esta forma, o por ejemplo estos que vemos aquí súper pegaditos al tronco también es otro tipo de líquen. Ellos suelen ser especies epífitas, es decir que se posan sobre otras que sí tienen tallo para poder absorber los nutrientes, pero no son parásitos, eso es importante. Aquí como podemos ver, este tronco está sirviendo de sustrato para muchas especies. Esta por ejemplo también es otra. Bueno, por aquí tenemos una tela de araña, no sé si se alcanza a ver bien en el video, pero es una tela en forma de sábana. Como podemos observar, tiene esta forma bien marcada y suelen ser de una familia específica de arañas. Las arañas que se posan en este tipo de telas algunas veces se encuentran en la parte de abajo. Y estas telarañas atrapan diferentes tipos de insectos que pasan por allí y son pues consumidos por la arañita que vive en ella. Bueno, aquí tenemos una planta, son bien llamadas bromelias y pueden sostener diferentes tipos de fauna y flora. Como alcanzamos un poco a observar, hay una tela de este lado. Viven diferentes especies de arañas en sus hojas y también podemos encontrar pocitos de agua dentro de cada una de las hojas que se encuentra aquí. Es muy curioso que se han encontrado estudios en donde estos pocitos de agua albergan microorganismos como copépodos y otras especies de crustáceos. También es común encontrar dentro de estos pozos también microhábitats propicios para ranas. En algunos casos se han encontrado huevecillos de ranas que a veces pues mudan a otros lugares donde haya más cantidad de agua. Aquí esta planta sobre la que se está posando todos estos demás organismos es un roble. A su vez, como les explicaba al inicio, estas plantas también son epífitas, es decir, se posan sobre otras que les sirven como sustrato, ya que carecen como tal de un tronco definido. Podemos encontrar pues los líquenes, el musgo. Acá por ejemplo podemos ver un hongo, aprovechando la materia en descomposición del árbol también. Si quieres acércate y enfocamos un poco el hongo. Este que observamos ahí arriba. Y aquí al lado podemos observar también algunos individuos de helechos. Los helechos son organismos un poco más basales. En las plantas son organismos que pueden tener varias presentaciones. Por ejemplo,
Este es un tipo de helecho que tiene la hoja así. Acá, por ejemplo, encontramos los soros, que son las estructuras reproductivas. Acá, por ejemplo, encontramos otro tipo de helecho que tiene la hoja así dividida. Y algunos se caracterizan por no tener visibles o estar en época donde producen los soros. Bueno, esto que estamos viendo aquí se conoce como chusque, del género Chusquea. Esta planta es de la familia del pasto, de la avena, de todas las gramíneas, pero esta planta se caracteriza por encontrarse en muchos de nuestros ecosistemas como planta invasora. Como podemos ver, ella crece de forma aglomerada, se caracteriza por expandirse rápidamente y por su forma de crecimiento hace que las plantas que están abajo de ellas no reciban, digamos, la suficiente cantidad de luz o de lluvia, lo cual a largo plazo va haciendo que desaparezcan. Por eso se le conoce como invasora, porque su forma de crecimiento hace que opaque a especies nativas por la facilidad que ella tiene para propagarse. En muchos casos intentan erradicarla arrancándola, pero estas especies se reproducen también por tallos subterráneos que a su vez así las arranquen por encima. Ellas van a seguir proliferándose y produciendo a largo plazo nuevos individuos a pesar de que las arranquen. Para poder acabar con ellas hay formas muy específicas, no solo arrancándolas. Algunas especies de estas, sin embargo, ya por el tiempo que llevan aquí en el país, en Colombia, se ha encontrado que son especies nativas, es decir, ya son especies que se han originado de manera natural acá. Entonces es importante saberlas diferenciar, pero en este caso encontramos una que es pues invasora, ¿no? Bueno, en este caso vamos a hablar un poquito de esta planta. Este es un tipo de acacia de la familia del frijol. Se conoce como Acacia melanoxylum. Esta especie tiene algo muy particular en sus hojas. Como podemos ver acá, por ejemplo, ella empieza con este tipo de hoja porque no es del todo como una estructura llamada hoja. Ya les voy a explicar por qué. Esto se asimila a una hoja compuesta que a lo largo de su proceso va cambiando hasta producir hojas de este tipo lisas, que ya, o sea, son otro tipo de estructuras dentro del mismo organismo, ¿no? Buenos días. Por ejemplo, acá podemos ver que esta hoja, por decirlo así, ya empezó el proceso de pasar de esta, como podemos ver, a lo que ya es la hoja lisa. Se tiene entendido dentro de la botánica, que es el estudio de las plantas, que esto es un peciolo, es decir, la estructura que soporta la hoja. Por ejemplo, acá tenemos la hoja y acá el peciolo. Entonces, en este caso, se tiene entendido que esto se convierte en un peciolo alargado como una estrategia para la supervivencia de la planta, ¿no? A lo largo ya de que ella va creciendo, esta planta se vuelve grandísima y empieza a producir pues un individuo ya de porte arbóreo, ¿no? Yo creo que ustedes la han visto por ahí. Sin embargo, es importante que no la confundamos con la acacia japonesa, que esa sí es una especie pues introducida y es esa que se caracteriza por tener como colores azules y morados y flores amarillas. De estas las flores suelen ser como blancas, ¿no? Bueno, también encontramos dentro de todo el bosque algunos pequeños amiguitos, como por ejemplo este pequeño escarabajo, que es familiar de la mariquita, y algunos de estos suelen tener colores brillantes o iridiscentes. Como podemos observar, ahí se está moviendo. Qué bonito. Este de aquí es bastante diminuto, pero hay especies que suelen alcanzar tamaños mucho más grandes. Lo interesante de estos bosques o de los bosques de alta montaña es que muchos de sus animales o microfauna o fauna de insectos o de artrópodos en general suelen ser pequeñitos.
como en comparación a zonas calientes donde los animales suelen ser muchísimo más grandes. Aquí también observamos otro como de la misma especie. No se alcanza a ver, pero está caminando sobre esta hojita. Ay, qué bonito. Sí, no se alcanza a apreciar en la cámara, pero es como ver las líneas que tienen en las hojas del pasto. Y estas raíces también son muy características de las orquídeas, ¿no? Cuando veamos esto sobre un tronco, posiblemente es una orquídea. Pueden ser de todo tipo, epífitas como por ejemplo el quiche que hablamos, la bromelia que se posa, o el musgo, o terrestres en el caso de esta. Bueno, aquí también observando un poco podemos ver una especie, un individuo de la familia del siete cueros, que es una planta que se ve muy como en ambientes urbanos como ornamental. Es conocida como la familia Melastomataceae. En este caso no es el siete cueros, es un familiar de él. También podemos observar algunos individuos de la familia Securidaca. Es una familia muy como asociada a la familia del frijol. Sus flores son muy particulares, si nos fijamos se parecen un poco a pues las del frijol en cuanto a su forma, ¿no? También encontramos otro ejemplar muy característico de ecosistemas altoandinos. Si quieren, acompáñenme. Suele estar en la transición hacia el páramo también, que es este otro individuo de la familia siete cueros. Si notan un poco que se parece en sus flores al siete cueros, es también de la familia Melastomataceae. Y según lo que podemos observar acá, parece el género Monochetum. Estas también suelen estar muy cerca a las zonas donde va ya a empezar el páramo, ¿no? Son muy características de esos lugares, ¿no? Hemos encontrado diferentes animalitos de una misma especie. Esto es como una conglomeración de orugas y algunas veces suelen ser como orugas de polillas. Para este tipo de observaciones hay que evitar tocarlas, ya que algunas tienen sustancias urticantes, o sea que pican en la piel o pueden causar alguna irritación. Y algunas especies también se ha documentado que pueden causar síntomas mucho más graves como vómito o náuseas. Entonces, para este tipo de animales hay que tener mucha precaución, porque estos pelitos nos anuncian que pueden causarnos daño en la piel. Entonces, para este tipo de observaciones pues es bueno hacerlo un poquito distanciados y observarlas detenidamente, ¿no? Que son animales bastante curiosos y suelen posarse también en estas conglomeraciones. Estos animales resultan ser o mariposas o polillas. En este caso parece ser una oruga de polilla, y por sus coloraciones como oscuras y también pues por sus características, otras características externas. Dale. Aquí hemos encontrado curiosamente que dentro de estas hojas de esta planta se encuentran dos saltamontes. Uno está en esta partecita y al parecer hasta ahora se está despertando. Y este otro de aquí que se alcanza a ver muchísimo más claramente. Recordemos por favor cuando vayamos a hacer nuestras caminatas por la naturaleza, recordar pues no dejar acá nuestros residuos. Si en algún momento nosotros encontramos pues esta clase de basura, lo mejor y más indicado pues es ponernos, recogerlas y pues disponerlos adecuadamente. Recordemos también que si traemos acá frutas o diferentes verduras, no es como que no es muy bueno botarlas acá también, porque por ejemplo el banano se cultiva en tierra caliente, entonces al momento
de botarlo acá, de disponerlo acá, pese a que es natural, pese a que es orgánico, no se va a degradar de la misma manera en como lo haría en su tierra caliente, porque acá no existen los microorganismos que como tal degradan esa materia. Por eso no es muy adecuado lanzar como esta clase de desechos al medio natural. Entonces por favor lo recogemos, lo guardamos y lo disponemos en nuestra casa.